buenas. Hoy quiero hablar de un cómic que no es novedad, de hecho es muy viejo. Con viejo no quiero decir que sea malo, ni esté hecho polvo, ni nada parece que suele la gente utilizar con ese adjetivo. Vale, viejo es un poco, queda un poco peyorativo, pero es viejo, es antiguo, tiene años y es algo que probablemente ahora, con todo lo que hemos leído y todo esto, la gente no le tenga tanto cariño después de leer mucho. O lo lea ahora sin haberlo leído y con todo lo que ha leído, probablemente le parecerá menos de lo que es. Pero hablamos de un cómic que a mí me encanta, ¿vale? Hablamos de Hicksville. No sé si habéis oído hablar de él o sabéis quién es Dylan Horrocks, pero básicamente la novela gráfica que él lanzó un poco pues, al estrellato que tuvo durante un tiempo. Ahora mismo pues, su estrella no brilla, es así de simple. Pero es una historia... es un cómic sobre historias, sobre cómics, sobre gente, sobre pueblos, sobre vivir, la hipocresía, la mentira. Hay muchas cosas, pero sobre todo me encanta porque Dylan Horrocks transmite una cantidad de amor por el noveno arte, por el cómic, en este libro que me encanta, ¿vale? Esta es la edición de Astiberri, no sé qué edición hay ahora mismo, si es esta. Sé que hay otra edición en tapa blanda que yo no tengo, yo me lo leí de un amigo hace un montonazo de años, hasta que años después volví a verlo y dices aquello de ostras, no me acordaba de Hicksville, tampoco tenía ni aquel tiempo como para comprarlo, así que lo resuelves. Y la edición es un poco, ya os lo digo, tapa dura, está bastante bien. Esto es Hicksville, que es el pueblo. Esta edición, pues ahora que lo pienso, si lo miro un poquito, vamos a mirar qué año es, porque no lo recuerdo cuando lo compré. Esta es de 2010. Ostras, 2010, ¿en serio? ¿14 años? Vale, un detalle muy importante de Hicksville, el mismo autor lo hace, pero tengo que enseñarlo yo también, ¿vale? Es que él hizo una introducción posterior. Esta es la portada original de Hicksville, que era en tapa blanda. Eso ya lo haremos después. Bueno, habla un poco de su amor por los cómics, cómo lo descubrió, etc. Y es curioso porque este tío, pues, cuando descubrió los cómics, entró muy rápidamente en el comic book, pero encontró el europeo. Y después, cuando funcionó la novela gráfica y empezó a trabajar él, dentro de esto lo va contando aquí, empezó a quemarse un poco. Se publicó Hicksville, empezó a trabajar en otras y se perdió. Después de eso, cuando Hicksville se volvió a reeditar, le pidieron páginas nuevas, etc. Y lo que él no añadió nada, realmente lo que dijo es simplemente reparar algún dibujo, pues claro, ya veréis el nivel de dibujo que hay. Y añadió alguna cosilla. Es un poco, para él Hicksville es importante y para mí también lo es, porque es una obra que es muy, muy especial. De buenas a primeras, esto es Hicksville, ¿vale? Para mí. Y cuando empieza con esta frase, los cómics te partirán el corazón. Jack Kirby está dejando bien claro que, pues, que Hicksville es una historia también de amor y un poco agridulce en muchos puntos. No solo sobre el cómic, ¿eh? A mí me encanta. El dibujo, como podéis ver, es bastante, pues, no vamos a negarlo, es un dibujo casi a nivel de amateur, porque todavía no era un profesional, no llegó a esto, pero empieza con básicamente una fábula de un libro, digámoslo así, luego pasa a un cómic, es un cómic de acción, de superhéroes, típico, etcétera, etcétera, y luego pasamos a alguien, un autoestopista, en medio de Australia, y una situación un poco graciosa. Bueno, vais a ver, una curiosidad es que partes del veis como muchas partes del cómic son en negro y luego en blanco la página, ¿lo veis? Eso cambiará, ¿vale? Eso tiene sentido a la hora de la narrativa. Es básicamente un periodista que va al pueblo natal del autor del cómic que hemos visto antes para descubrir, pues, cómo era en sus orígenes. ¿Por qué? Bueno, porque hay cositas por ahí. El dibujo, según aumentan las páginas, ya veréis que mejora. Eso os lo digo en serio, mejora, y la verdad es que está mejor. Hay muchos ejemplos dentro del cómic, de otros cómics, de otros desarrollos, de otras cosas. De hecho, vais a ver. Vale, vamos a muchas formas. Es una de las cosas que más me gustan. Que vais a ver, bueno, esto es una tira cómica, vais a ver mucho. Mi libro está un poco estropeado, como podéis ver, de tanto leer, pero eso es otro tema. Vale, vais a ver que realmente Horrocks se mete un poquito en el estilo, se mete en lo que es la historia. Ya os lo digo, que es una novela gráfica típica que se diría indie, si queréis llamarla así, o de Slice of Life, mezclado con muchas cosas. Pero sobre todo con una fantasía maravillosa que es esta biblioteca. No os voy a decir mucho más, pero vais a ver, es una obra que exuda por todos lados amor al cómic. Os lo digo en serio, es una obra... Yo no sé si te cambia a la hora de leer cómics, leer Hicksville, pero sí que te cambia un poquito
el enfoque que puedes tener a los autores, el enfoque que puedes tener a vivir del cómic, son estadounidenses y hablamos de cómic norteamericano, ¿vale? Comic book USA. Aunque tiene muchos años, sí que sea una reflexión bastante curiosa, que es la de un autor exitoso que acaba vendiendo su producto para hacer películas, para hacer un imperio multimedia, si quieres llamarlo así. O sea, lo que ha pasado con el universo DC, el universo Marvel y la intención de muchos otros editoriales, que es vender personajes para crear esos universos cinemáticos que son lo que da de verdad pasta. O sea, se están olvidando de su negocio, que es publicar cómics por hacer pelis, hacer series y estas cosas. Y eso es lo que supongo que es muy triste. Pero es que aquí ya estaba contando los Horrocks, ¿no? No sé si llamarlo que se adelantó a su tiempo o simplemente el miedo a que esto ocurra por parte de los autores era algo muy real ya antes. Hicksville, os digo, es un periodista. Había escrito un libro sobre Kirby. Se lo critican, pero eso ya lo leeréis si leéis el cómic. Y además es un tío que siente mucha pasión por un autor de superhéroes que lo ha cambiado todo, que fue la hostia, etcétera, etcétera, etcétera. Vale, para que lo entendamos. El señor Morrow este que ha aparecido por ahí. Según avanza el libro, descubre el pueblo donde él creció, que es donde básicamente se supone que nació su amor por los cómics, pero que el tío niega a hablar de él siempre, no quiere decir nada, no quiere saber nada, porque Hicksville es su pasado. Deja un poco como si el misterio, fantasía, lo que queráis. Pero este periodista, cuando encuentra a Hicksville, encuentra que es una ciudad en la que curiosamente todo el mundo lee cómics. Hay una biblioteca pública con cómics, se hacen copias propias en el mismo sitio, tiene una imprenta para hacer sus propias copias para que la gente pueda leer los cómics en ese pueblo, siendo socio de allí, habitante, lo que queráis. Y todo el mundo conoce a los autores y discute sobre eso. Hay alguna discusión sobre Kirby que me encanta, por ejemplo. Perdón. Todo esto es, imaginaos un lugar donde cualquier aficionado a los cómics que haya leído toda la vida, que le gusten, que no quiere ser literalmente un académico, que no quiere tener un canal de YouTube con 5 millones de visualizaciones, no quiere ser popular y tampoco quiere estar en los libros de es que yo he escrito un libro sobre tal teoría. No, es un tío, se siente contra otro en el porche de su casa hablando de hostias, ¿te has leído el último? Sí, pues me parece una horrible. Es que resulta que Kirby lo hacía mejor. Esas conversaciones que tenemos nosotros normalmente, cuando nos juntamos y discutimos, hacemos un poco el idiota. Esa normalidad no llevada al hecho de cuando te juntas con los amigos o te juntas en la librería, sino que fue un pueblo entero en el que eso es la normalidad. Eso hacía el cómic. Ya no sé si decir que ya le coges ese cariño cuando además vienen los descubrimientos de dónde viene muchas veces la creatividad, el hecho de si un cómic supera ciertos límites porque es bueno o porque se ha adaptado al mundo o por muchas cosas. Es que hay muchas reflexiones en Hicksville que funcionan sobre el cómic. Luego, a partir de eso, hay una historia de amor bastante trágica. Esta historia de este periodista y su transformación de periodista súper joven, voy a ser la hostia, voy a descubrir que empezó en esto del periodismo sobre cómics por los cómics y redescubrir ese mundo del cómic. Quiere meterse ahí. Todas estas cosas. Realmente, ya os digo, Hicksville es una obra que yo creo que no sé si he recomendado a mucha gente. La verdad es que no tengo ni idea. Pero a mí me ha encantado, siempre, hace mucho, cuando me la leí. También fui de los primeros, esto, tened en cuenta que cuando la obra salió, yo estaba, creo que en ese puntito todavía, y ya os digo, esta de 2010 es la reedición, la segunda, la primera no me acuerdo de qué año será. Esto tiene bastante tiempo, ¿eh? Y ya os digo que yo era de los de aquellos fanáticos de, wow, estaba en el punto, Alan Moore, Vértigo era lo mejor y los superhéroes tenían que ser los superhéroes, pues los clásicos, estaba en el mundazo, acabas de descubrir a Kirby, era Eisner, era Dios, y el indie estaba un poco fuera de foco. Yo leía en aquel tiempo, claro, que en España tenías que irte a la cúpula, tenías que irte a editoriales pequeñas a buscar lo que había, o sea, descubrir cosas para mí, descubrir cuando pasaban en inglés, por ejemplo, a Dave Sim con Cerebus fue la hostia. Grendel acaba de llegar por ejemplo, a pequeños cachos. A mí me encantaba ese concepto y después de descubrir que eso no tenía nada que ver con el resto, era un cambio. Empezaba a leer en inglés. En esa época es cuando a mí me llegó Hicksville. Y descubres que hay un mundo que no depende de que el dibujo sea perfecto, maravilloso y bueno, sino que el dibujo funcione con la historia. Eso lo veíamos muchas veces en Vértigo, pero también decíamos que Vértigo tiene un dibujo muy malo, aunque el guión sea cojonudo. Vamos a hablar de siempre. Creo que he hablado, no sé si es de este caso, hay un crossover, un ese castigador con Gary Erskine. A mí Gary Erskine me encantaba en Warheads, pero luego lo vi ahí y era un horror porque, joder, es que fíjate que lo vendo más feo hecho, que tal, que vaya. Me acuerdo de esas conversaciones. Siempre había alguno que decía, hostia, a mí me mola que sea diferente. Y era el raro.
Y no era yo el raro, no era yo. A mí me entró más tarde ese gusto por la narrativa, esas cosas tan diferentes. Que también hay que deciros que si no os gusta el dibujo, no os lo leáis. Punto. O sea, que esto que son cómics, entran primero por los ojos. Pero creo que Hicksville es una cuestión muy, muy diferente, a mí me encantaba. Y por eso la traigo, porque rebuscando en el baúl de los recuerdos, o ordenando, como queréis llamarlo, lo he vuelto a ver y merece la pena echarle un ojillo.